Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy 20 de agosto, 4 de la tarde hora colombiana, para el webinar Equipos JAPRO para la Educación. Recuerden que JAPRO es el nuevo estándar en reología para la industria y la educación. Este webinar se realiza centrado en educación, sin embargo hablaremos también posteriormente de investigación y desarrollo y adicionalmente también hablaremos en relación con el control de calidad. Primero que todo, entonces, la reología es la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman en respuesta a una tensión aplicada. Eso quiere decir que bajo unas condiciones de temperatura y RPM podemos obtener la respuesta del material en relación como la posición al equipo y nos va a indicar de acuerdo a cada material cuál es el comportamiento reológico a unas condiciones definidas de temperatura y RPM, como les menciono. Aquí está una imagen de un equipo JAPRO y posteriormente vamos a ver en detalle sus características. Lo primero acerca de JAPRO es que Harbin Harb Electrical Technology se fundó en 2005. Quiere decir que estamos celebrando 20 años de la fundación de esta empresa, que es una empresa de alta tecnología. Se ha basado en el desarrollo en el Parque Científico Nacional de la Universidad Tecnológica de Harbin. A partir de este trabajo conjunto de la universidad y JAPRO como empresa, se han desarrollado toda una serie de equipos, cámaras de mezcla, extrusoras y una serie de instrumentos y equipos para el sector plástico y cablero, con base en el trabajo conjunto con un equipo multidisciplinario basado en ciencia, tecnología, mecánica, eléctrica, química, de tal manera que se puedan tener equipos de última tecnología, basados también en la compra de equipos robustos para la fabricación de equipos con muchísima característica y precisión, de tal manera que puedan competir a clase mundial. Eso quiere decir que desde ahora JAPRO está ofreciendo equipos en todo el mundo, incluyendo la zona LATAM, y que puede competir en las mismas condiciones técnicas y de calidad que aquellas instituciones o aquellas empresas que están en Estados Unidos o en Europa principalmente y que pueden dar los mejores resultados, tanto desde el punto de vista técnico como comercial, y por eso JAPRO se constituye como el nuevo estándar en reología para la industria y la educación. Una de las características de JAPRO consiste en la innovación, y esa innovación le ha permitido vender más de 1.500 equipos, en especial reómetros. Estamos hablando de 30 países, estamos hablando de Europa, Asia, África y ahora América Latina a través de GPA. Entonces, queremos contribuir para tener este nuevo estándar en la región y poder hacer los mejores desarrollos tanto a nivel industrial, a nivel de control de calidad, como a través del desarrollo científico y tecnológico que puedan realizar las universidades y las instituciones, en nuestro caso como el SENA o las instituciones de desarrollo, de investigación y los semilleros. Veamos aquí el reómetro de torque. Entonces tenemos un equipo como el RM200 en el cual se puede obtener la estabilidad térmica dinámica y realizar diferentes pruebas en materiales plásticos. También tenemos el reómetro para extrusión en pequeña escala y puede ser monotornillo o puede ser doble tornillo, que sería cónico, recomendado especialmente para PC, y paralelo para otros polímeros. En este caso el RM200C podemos, a partir de unas condiciones de temperatura y RPM, obtener el torque, conocer la estabilidad térmica de los diferentes materiales y sus características de comportamiento con el tiempo. Este equipo es versátil, entonces no solo sirve para PC,
sino también para los termoplásticos en materiales vírgenes o reciclados y adicionalmente también permite en investigación y desarrollo hacer diferentes tipos de mezclas, diferentes tipos de ajustes para obtener la optimización de una formulación en control de calidad. Como me está preguntando, el control de calidad es conveniente para realizar pruebas, digamos, repetitivas del comportamiento del material día a día y se recomienda no solo en industrias que fabriquen, por ejemplo, tuberías, mangueras, eh, perfiles, cables y demás elementos, sino que permitan conocer el comportamiento reológico y mirar las diferencias cuando hay una formulación, compararla para el mismo tipo de compuesto o en caso de compuestos diferentes. Entonces es muy importante para control de calidad en esta parte, en investigación desde el punto de vista educativo para tener trabajos de grado e investigaciones, incluso desarrollo de patentes cuando se hace todo un estudio basado en las características de los materiales de manera trazable, confiable y conociendo las características de los materiales poliméricos. Entonces, dicho esto, pasemos a la siguiente diapositiva. El, el reómetro consta de una unidad principal, que es donde están las conexiones. Las conexiones permiten eh, de manera modular hacer conexión a la cámara de mezcla, la extrusora monotornillo, las extrusoras doble tornillo, cónica o paralela, una extrusora para cauchos, la unidad de película soplada, la de película por calandreo, la inspección de películas y adicionalmente es posible colocar un sistema para la fabricación de cables y tuberías, de tal manera que se tiene una línea de fabricación con base en el desarrollo en equipos de laboratorio o planta piloto. Lo primero que vemos aquí es este reómetro con la cámara de mezcla. Esta cámara de mezcla permite la dosificación, aquí la vemos de manera frontal, pues donde vemos la entrada del material, el giro de unos rodillos o tornillos que giran en sentido contrario, de tal manera que hacen un esfuerzo. Ese esfuerzo se refleja como torque en el equipo. Obviamente estos equipos siempre están precalentados, hay que definir una temperatura. Como un ejemplo, por ejemplo, para PVC podemos hablar de 180, 190 grados y unas revoluciones 60, 80, de tal manera que tengamos unas condiciones de trabajo que permitan hacer la operación. Entonces, aquí con estas condiciones tenemos diferentes tipos de rotores. La cámara de mezcla entonces tiene tres zonas de calentamiento, la zona posterior, la zona frontal y la zona intermedia, que es donde queda confinado el material. En el caso de rotores tenemos tipo roller, que es el más usado, el tipo Banbury, que es para elastómeros, el tipo Delta en mezclado de reticulación de materiales termoestables, el tipo CAM para termoplásticos y compuestos cerámicos y demás, con alto torque, y el Sigma para materiales con bajo torque. Entonces, todo este tipo de opciones está con la cámara de mezcla. Aquí también vemos entonces cuáles son las cámaras de mezcla disponibles. Está la Mix 20, la Mix 60, Mix 200 y la Mix 300. Normalmente para termoplásticos y para el uso general, sí, para PVC, por ejemplo, tenemos la Mix 60 que permite eh, trabajar hasta 200 Newton metro. Adicionalmente, eh, trabajar hasta temperatura de 350 grados y poder trabajar la mayoría de los materiales termoplásticos sin ningún problema. Entonces, la recomendada es la Mix 60 para quienes usan PVC, pues
definitivamente la MIG 60 y este RM200C. Aquí vemos las características de la MIG 60. Estamos hablando de un volumen efectivo de 60 mililitros y adicionalmente otras características del equipo: temperatura 350, torque hasta 240 Nm, velocidad hasta 200 revoluciones por minuto, y esa es la característica normal de la cámara de mezcla: hacer la fusión del material, permitir el registro de los datos a través del software que viene incluido con el computador, y de manera que puede utilizar Windows 10, Windows 11, descargar los archivos o poderlos almacenar. Para el caso específico de educación que estamos revisando, algunas prácticas que se pueden hacer con este equipo son: lo primero, el uso del reómetro. ¿Cómo funciona un reómetro? Que hay que tener en cuenta para el funcionamiento y adicionalmente para la limpieza. Recuerden que estos equipos trabajan material en caliente. Una recomendación inicial es definitivamente utilizar los guantes para trabajo a temperatura, adicionalmente unas gafas, hacer limpieza con elementos de bronce como los churruscos y las espátulas, de tal manera que no se presenten rayones y no se dañe el volumen efectivo de la cámara. Si alguien por error utiliza un elemento como un destornillador o cualquier elemento que caiga a la cámara, estamos ocasionando un daño que eh, no es debido, no se debe realizar. A pesar de que se coloca la tolva de alimentación manual o neumática, se debe evitar definitivamente que caigan objetos durante el trabajo del equipo. Otra cosa es la definición de la temperatura y RPM, de acuerdo con el material usar, teniendo en cuenta la literatura o el desarrollo que se quiera obtener. El alistamiento, precalentamiento del equipo, que hay que tener en cuenta para alistar un equipo como este: el seguimiento del torque contra el tiempo, de qué manera hacer el seguimiento, qué considerar, el efecto de la temperatura y las RPM para un mismo material. Es decir, si tengo un material y cambio la temperatura o cambio las RPM, ¿cuál va a ser el efecto en los resultados que obtenga? La comparación entre varios tipos de material: puedo comparar polietileno, PVC, nylon, materiales de ingeniería, y mirar el comportamiento de cada uno frente a la misma prueba. El seguimiento de la curva de estabilidad térmica dinámica con el tiempo: la curva va a cambiar dentro del mismo material, dependiendo si es por ejemplo, un PVC flexible o un PVC rígido, o si estamos hablando de un polietileno de baja, un polietileno de media, de alta, o un polipropileno o cualquier otro material. Podemos hacer el seguimiento de la curva y caracterizar los materiales de acuerdo a este tipo de curva para el lote que estamos en análisis. Análisis del tiempo de fusión y la estabilidad térmica dinámica. Ya vamos a ver posteriormente la gráfica, qué es el tiempo de fusión y la estabilidad térmica dinámica. La comparación de torque para diferentes tipos en diferentes materiales del mismo tipo. Entonces, como les hablaba, material flexible o rígido, con más cargas o con menos cargas, plastificado o no plastificado, se puede comparar conociendo los datos de reometría. Aquí también, para investigación y desarrollo, pues tenemos el efecto de aditivos que se agreguen al compuesto base o a la resina, la optimización del tiempo de estabilidad térmica dinámica, si queremos aumentarlo o reducirlo, la reducción del torque, si queremos hacer, por ejemplo, mayor fluidez, mezcla con materiales reciclados. Entonces, ver el comportamiento y ver el límite en el cual se puede obtener productos de tal manera que no se exceda, no vaya a haber fallas, daños o pérdida de propiedades mecánicas o térmicas o eléctricas. Y análisis de contenido de cargas. Entonces puedo realizar un seguimiento de qué contenido de cargas y ver hasta qué punto puedo llegar y cuáles son los cambios en las características de material. Aquí vemos entonces la cámara de mezcla, como le mencionaba, la vista frontal, donde aparecen los rodillos mezcladores y la opción de dosificación manual o con una pesa de 5 kilos
o la dosificación neumática, que es la recomendada, para evitar que se presenten diferencias en el tiempo de fusión, porque un operario se puede demorar más en cargar el material que el otro. Si utilizamos la misma eh, carga neumática, pues vamos a tener los mismos resultados normalmente, los tiempos no van a cambiar y vamos a tener mayor reproducibilidad en las pruebas. Aquí también tenemos la herramienta para muestreo. Normalmente cuando se hace la prueba de estabilidad térmica dinámica, se puede parar muy brevemente el equipo, retirar con, un, con una espátula pequeña de bronce, retirar un botoncito que hemos tenido una cantidad muy pequeña de material, ir tomando los botones contra el tiempo, de tal manera que tengamos un estudio y podamos comparar los resultados. Aquí tenemos en este caso las gráficas de estabilidad térmica y de tiempo de fusión. Como no podemos verlas significativamente aquí, entonces pasamos a ver en la gráfica de fusión en esta imagen, donde vemos que el material entra frío. Cuando inicia la fusión tenemos un tiempo, tenemos un valor de torque máximo, luego el material se funde, obtiene un valor mínimo. Posteriormente hay un cambio de comportamiento y llega a un valor donde tenemos un pico, y de ahí para allá se mantiene el seguimiento de la estabilidad térmica. Entonces esta sería la curva de fusión. Es muy importante dependiendo de la cantidad de lubricantes, dependiendo del tiempo de fusión, dependiendo del cambio en la curva, vamos a ver cómo se comporta el material. Aquí cuando tenemos la curva de estabilidad, pues va a cambiar este tiempo, pues de fusión se va a presentar, pero se va a ver más pequeña la gráfica y vamos a ver el comportamiento del material contra el tiempo hasta un momento en el cual se presenta cambio en los valores de torque. Adicionalmente, el cambio de color, en la medida que vamos haciendo el seguimiento, vamos a ver los cambios de color. También hay generación de vapores y olores, entonces podemos darnos cuenta que el material está cambiando y ver el punto final de la curva correspondiente de estabilidad térmica. Hasta aquí corresponde a la eh, cámara de mezcla, donde podemos hacer el seguimiento de la reología. Ahora vamos a pasar a ver las características de la extrusión. Recuerden que la extrusión es un proceso en el cual se funde un material, se traslada el material, se alimenta a través de una tolva. Este material se traslada a través de un tornillo, que vamos a ver posteriormente los tipos de tornillo, y a través de un barril, que es una zona cilíndrica rígida. El material fluye a través de esta extrusora, sencilla o doble tornillo, y llega al final a un cabezal para dar la forma correspondiente. Eso sería la extrusión. Entonces, este tipo de extrusoras tiene un diseño robusto, se pueden adaptar a una variedad de aplicaciones, tienen alta precisión en control de temperatura y adicionalmente se les puede colocar a una unidad de presión a la salida para conocer cuál es el comportamiento de presión y ver la variación de la presión de acuerdo a las condiciones de procesamiento que utilicemos en laboratorio, y que posteriormente con un trabajo de escalado se pueden comparar en la planta de fabricación de diferentes productos para el cliente en una unidad piloto o en un desarrollo científico. Entonces también en un desarrollo científico se puede usar una comparación, por ejemplo, de una extrusora monotornillo con una extrusora doble tornillo, comparar el mismo material y ver el desempeño del material, el flujo, las características, los perfiles y demás. Entonces son aparatos muy versátiles que permiten hacer muchos desarrollos, y esperaríamos que a nivel educativo se puedan desarrollar muchos trabajos de grado, adicionalmente investigaciones que permitan llegar a patentes de acuerdo con el trabajo y la comparación de los materiales, considerando pues todos
los cambios y la optimización que puede dar para una aplicación específica. Aquí tenemos no solo materiales termoplásticos, sino también como poliamida, poliuretano, PVC, polipropileno, polietileno, sino también biopolímeros y materiales vírgenes y reciclados. En este caso de biopolímeros también muy interesante que puedan conocer no solo el PLA, sino otros materiales y que se pueda hacer ese tipo de desarrollos con base en una extrusora como la que estamos presentando. Esta extrusora se integra normalmente con la unidad de control RM200, entonces de tal manera que esta unidad le da la salida para poder mover la extrusora. Adicionalmente, para llegar los datos de temperatura, de velocidad, de presión, de torque y conocer el comportamiento relacionado del material. En caso de la extrusora monotornillo, tenemos estas características, tornillos de 20, 25 y 30 milímetros con relaciones de compresión diferentes. Recuerden que la relación de compresión varía del material dependiendo de si es un material simplemente en el cual se necesita transporte o si en el cual es necesario hacer compresión para poderlo transportar y distribuir adecuadamente. La relación LD normalmente es 25:1, pero también puede ser 30:1 cuando se requiere una longitud mayor de tornillo para poder fundir y aplicar el material. La velocidad es variable hasta los 200 revoluciones por minuto. Normalmente recomendamos trabajar en el rango medio alrededor de 50 a 100 revoluciones por minuto. Y adicionalmente la temperatura máxima es 350 que nos permite trabajar prácticamente todos los materiales termoplásticos y la presión es de 0 a 100 megapascales. Normalmente en las unidades de planta no está esta presión, pero está, digamos, se puede hacer el análisis con amperaje y demás. Y cuando se hace un escalado, se puede conocer con base en los datos de planta, también los datos de laboratorio y hacer la comparación correspondiente. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de tornillos dependiendo de la relación de compresión y diferentes tipos de dados como el dado capilar, el dado plano, el de obtención de burbuja o el de tuberías. Entonces, este tipo de cosas o el de aislamiento. Este tipo de aplicaciones son posibles de usar con este aparato de Japro. Adicionalmente tenemos extrusoras doble tornillo. En este caso recuerden que se utiliza para PVC en láminas, perfiles, tuberías, granulados. Pero, y no solo para PVC, sino para múltiples casos. Lo más usado para PVC es el cónico porque representa mejor las condiciones de trabajo. Y en el caso de otros materiales se recomienda la paralela de tal manera que pueda trabajar polipropileno, poliamida, poliuretano, algunos tipos de PVC y materiales reticulables como el XLP. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta desde el punto de vista teórico? Los dispositivos de accionamiento, que se tiene una tolva, un barril, el doble tornillo, la selección de las zonas de doble tornillo, cómo se escogen, cómo se analizan, cuál es el cabezal más recomendado, cuáles son los accesorios, las zonas de la extrusora, la alimentación, compresión, homogenización, de tal manera que se tenga un conocimiento teórico y posteriormente un conocimiento aplicado, de tal manera que en la industria se puede conocer y aplicar ese conocimiento para obtener mejores resultados de eh, extrusión, mayor flujo, mejor aspecto, mayor brillo, adicionalmente optimizar las propiedades del material y también reducir los defectos. Aquí vemos la cónica. Estos son los tornillos recomendados para la extrusora cónica. Doble tornillo.
Y normalmente es algo muy importante que puedan saber la cantidad de flujo a obtener, entre 1 y 10 kilos, dependiendo del tipo de material que se quiere obtener. Entonces es ideal para el laboratorio poder tener equipo como este para aspecto educativo o de control de calidad de investigación, donde pueda tener entre 1 y 10 kilos de salida por hora. ¿Y qué ocurre con este material cuando sale? Puede obtener una tubería. Entonces la tubería eh, obtiene, por ejemplo, 10 milímetros de diámetro interno. Para películas, puedo obtener una película hasta con 60 milímetros de ancho por 1.5 milímetros. Para filamentos, también se pueden obtener dos filamentos con diámetro máximo de 3 milímetros, de tal manera que pueda obtener eh, con el procesamiento posterior un granulado, de tal manera que pueda utilizarlo, procesarlo y hacer la simulación del comportamiento del material en diferentes aplicaciones posteriores. Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿qué se puede tener en cuenta? El uso de la extrusora, la tolvalimentación, las zonas de la extrusora, qué tornillo seleccionar, el barril, los dados aplicables, el alistamiento y preparación de la extrusora también es conveniente, el perfil de temperatura, si es ascendente, si es plano o de qué manera va a ser, y las RPM a ensayar. La medición de flujo, recuerden que cuando el material ya se ha estabilizado, se puede conocer el flujo de material contra el tiempo dependiendo de la temperatura en las RPM y analizar adicionalmente el torque y de ser el caso la presión cuando el material pasa a través del dado correspondiente. Eso es para educación. En investigación y desarrollo tenemos eh, la comparación del trabajo material en las dos extrusoras, los perfiles de temperatura para optimizar el procesamiento. Adicionalmente, la comparación de flujo versus las RPM, la optimización de procesos en mezclas resina virgen versus material reciclado. Y adicionalmente no solo la cantidad o la proporción de reciclado, sino cuál es el comportamiento, si el material sale brillante, si se mezcla bien y adicionalmente cuántos kilogramos por hora, el ajuste de formulaciones y ensayos de escalado para comparar los resultados del laboratorio con los que se obtienen en planta en una máquina definida. Recuerden que plantas contra una máquina definida porque cada máquina tiene características diferentes. Adicionalmente está el equipo o la extrusora paralela. Aquí tenemos contrarrotante que giran en sentido contrario, muy útil para materiales en polvo, por ejemplo, materiales como estos que menciono, y la corrotante que giran en el mismo sentido, como elastómeros, polipropilenos, biopolímeros, no halógenos y que tiene una fuerte capacidad de mezcla. Entonces, toda esta serie de equipos se tiene con JAPRO, se integran a la unidad de control, se agrega la unidad monotornillo, la unidad doble tornillo, adicionalmente van el sensor de presión, el cabezal, el dado correspondiente y de allí se puede eh, terminar haciendo ese proceso mirando cuál es el material que se obtiene o colocando elementos accesorios para que obtener una línea y una simulación de una planta piloto. ¿Qué se puede colocar al final después del cabezal? Un equipo completo de simulación como el calandreo, el casting, la película soplada, obtención de cable, granulado a través de una peletizadora o una unidad de calandreo también, un detector de impurezas para aquellos casos donde es muy importante, como de atención, mirar si hay impurezas o en películas eh, para uso alimenticio, mirar si hay impurezas y cuántas impurezas por milímetro cuadrado.
También hay otros equipos como este equipo que sería el de estabilidad térmica estática, a través del cual se colocan unas tiras de 200 milímetros que van fijadas y que van trasladándose con el tiempo. Dependiendo del tipo de material, de polímero, PVC o lo que corresponda, vamos a tener un tiempo para una temperatura determinada. Vamos a tener, si fijamos una temperatura, por ejemplo, a 200 grados, vamos a mirar cuánto tiempo se demora en presentarse la degradación del material como estabilidad térmica estática, porque el material no está en giro, no está en movimiento, sino se está desplazando simplemente a través del equipo. Y se puede hacer la comparación, tanto para educación como investigación y desarrollo, la comparación de la estabilidad térmica dinámica versus la estática. Aquí también tenemos la producción de películas, en la cual se obtiene la burbuja, pasa a través del equipo y se puede obtener al final la, la película soplada. También tenemos molinos de doble rodillo para procesar diferentes materiales y poderlos trabajar, no solo plásticos, sino cauchos y demás, de tal manera que se pueda dar un espesor y una, una película de características uniformes para hacer posterior procesamiento o inyección, obtención de diferentes muestras para pruebas. Cuando se requiere este tipo de muestras, por ejemplo, para color, gravedad específica, dureza, pruebas mecánicas, se utiliza una prensa de platos. Normalmente se utiliza, por ejemplo, con un molde de 2 milímetros de espesor o, en el caso de dureza, 6 milímetros, o se puede tomar la gravedad específica dependiendo del botón correspondiente y todo ese tipo de cosas se puede obtener a través de una prensa de plato, como esta que están viendo, donde se determina la temperatura y adicionalmente la presión aplicable en la prensa. También tenemos el granulador, un aparato muy importante que permite colocar los filamentos y pasarlo a través del equipo de tal manera que se pueda obtener el granulado que se requiere para pruebas posteriores. También en los casos que necesita banda transportadora, a través de estas tiras o a través de cintas, de tal manera que como salen calientes se puedan enfriar y se puedan transportar. Entonces se utiliza esta banda transportadora o esta unidad de enfriamiento cuando se requiere, por ejemplo, tubos, láminas o demás que se enfríen. Se utiliza un tanque con agua para refrigeración y al final se puede obtener el producto terminado, tubos, cables o diferentes tipos de material. Hasta aquí entonces hemos visto la extrusión, el proceso de extrusión, cuáles son las características de las extrusoras, que tenemos extrusoras sencillas, extrusoras twin, de doble tornillo, contrarrotantes, corrotantes y cuáles son las aplicaciones. Con este tipo de desarrollos se puede tener toda una amplia gama de aplicaciones. En caso de inquietud, recomendamos consultar con nosotros y con Japro para darle un equipo y una respuesta a la medida en caso que requieran equipos más pequeños o equipos de mayor capacidad o características específicas dependiendo de su desarrollo tecnológico. Aquí vemos las representaciones, entonces tenemos Japro y otras representaciones que estamos eh, trabajando en este año 2025. Les invitamos, los invitamos a nuestros próximos webinars y les agradecemos su tiempo. ¿Hay alguna inquietud adicional? Bueno, perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces, les invitamos para nuestros próximos webinars. Tenemos en septiembre 10 Sonacme, en Reómetro Japro, octubre 8 para calidad de investigación, octubre 22 aditivos para los sectores cablero y plástico y lo demás del programa Organizaciones Seguras. Entonces quedan todos bienvenidos. Esperamos enviarles
eh, próximamente el link para que puedan ver en la plataforma Visiri este tipo de webinar. En caso que tengan inquietudes, les recomendamos aplicar estos contactos, contactarse con nosotros y poder revisar lo que requieran de tal manera que podamos atender sus requerimientos. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Quedamos en contacto y muy amables. Nos vemos el próximo 10 de septiembre. Si requieren algún curso cerrado o alguna característica, podemos atenderlos de manera especial. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Feliz tarde.